Continuamos con el libro Después del Reich. Vamos al segundo tema, Tiempos violentos, un cuadro de la Europa central liberada en 1945. El 8 de mayo, Alemania se había rendido sin condiciones. Había sido ocupada por las potencias vencedoras. Todos habían quedado libres de la tiranía nacionalsocialista. Aquellos cuyas vidas estaban amenazadas por el régimen se vieron por fin a salvo. Sin embargo, para muchos otros, la desgracia y el peligro de muerte no habían desaparecido. Con el final de la guerra, el sufrimiento no había hecho más que empezar para un número incontable de personas. Richard von Weizsäcker, 4 épocas, recuerdos de un siglo de historia alemana. Barcelona, Galaxia, Gutenberg, 1999. La liberación que llegó del este. Todo lo que valía para Viena se podía aplicar también en mayor o menor medida a cualquier ciudad grande o pequeña de Alemania y de Austria. Si no habían sido arrasadas, habían quedado al menos parcialmente destruidas. Muchas pequeñas ciudades y pueblos fueron también reducidos a montones de escombros, víctimas del avance aliado, y el proceso continuó hasta que los aliados creyeron haber sometido por completo al enemigo. Junto con la terrible pérdida de vidas humanas, se perdieron también para siempre grandes tesoros y ciudades que habían sido la gloria de Centro Europa. Habían dejado de existir. La Residenzen, la capital de las antiguas cortes, fueron víctimas de la ira de la guerra. Dresde había quedado hecha trizas. Como un regalo del día de San Valentín al Ejército Rojo en Múnich, la destrucción de tantos monumentos culturales indujo a Richard Strauss a componer su obra más conmovedora, Die Metamorphosen, y la perla barroca de Würzburg, el equivalente de Dresde en el oeste, había sido reducida a escombros por las fuerzas aéreas estadounidenses en los últimos días de la guerra. Las capitales güelfas de Hannover y Brunswick habían sufrido la pérdida de sus palacios. Aquí hay una nota que dice: el palacio de Braunschweig fue derribado y en su lugar se construyó un centro comercial. Bayreuth fue víctima de su culto a Wagner. 2/3 de Weimar quedaron arrasados a causa de su vinculación con Goethe y Schiller. Kassel resultó tan gravemente dañada que las ruinas fueron aplanadas por las excavadoras. La falta de cualquier infraestructura anterior obligó al ejército estadounidense a instalar su cuartel general en la ciudad balneario de Wiesbaden, que había salido de la guerra solo ligeramente magullada, pues el mal tiempo había obligado a la aviación a soltar el grueso de su cargamento de bombas en los bosques de las afueras. No todas las joyas de Alemania habían sido residencia de cortes pequeñas. Estaba, por ejemplo, Hildesheim, cuyas casas de madera ardieron durante 2 semanas hasta que se pudieron sofocar las llamas y donde las 2 mayores iglesias carolingias se desvanecieron en humo. Hamburgo había sido el campo de pruebas para las armas británicas y estadounidenses de destrucción masiva del 43. En 2 días de bombardeos murieron 50.000 personas. El antiguo centro de Frankfurt del Meno desapareció. Unas cuantas fachadas de su Rommerberg recordaban la gloria de tiempos pasados, de los centros de las antiguas ciudades romanas de Colonia y Treveris, o de Aquisgrán, la capital de Carlomagno, cuyo baptisterio aparecía a cielo abierto. No quedaba gran cosa. Las ciudades bávaras de Augsburgo y Ratisbona habían sido pulverizadas. Leipzig, la capital del comercio librero alemán, se hallaba seriamente maltrecha. Breslau siguió ardiendo mucho tiempo después del final de la guerra, mientras los rusos encendían hogueras en sus ruinas. Los centros medievales de Stettin y Danzig habían sido arrasados por la artillería soviética. La lista es interminable. Los habitantes de la Alemania urbana estaban muertos o habían sido dispersados. Los supervivientes se dirigieron en su mayor parte al oeste, con la esperanza de encontrarse con los aliados occidentales, quienes, según creían, los tratarían con mayor imparcialidad que el Ejército Rojo. Solo unas pocas almas valientes se aventuraron hacia el este. Una de ellas fue Ursula von Kardorff, que emprendió un viaje a Berlín en septiembre del 45 y enumeró las ciudades arrasadas a medida que pasaba por ellas: Darmstadt, Mannheim, Hanau, un paisaje de cráteres que provocan una extrema tristeza.
Añadid a todo ello los campos de prisioneros cercados con alambre de espino y sus torretas de vigilancia, las ruinas y los puentes y viaductos de la autopista volados. Una tierra quemada tal como Hitler la había soñado para su pueblo. Prusia Oriental. Prusia Oriental fue la primera región alemana que recibió la visita del Ejército Rojo y hasta cierto punto fue la peor tratada. La primera incursión, realizada en Nembertsdorf el día 21 de octubre del 44, sería un anticipo de lo que iba a ocurrir. En el curso de una sola noche, el Ejército Rojo mató a 72 mujeres y a un hombre. La mayoría de las mujeres habían sido violadas. La de más edad tenía 84 años. Algunas de las víctimas habían sido crucificadas. El Gauleiter Koch se negó a permitir la huida de la población. Hitler deseaba que Prusia demostrara la capacidad de resistencia del pueblo alemán. Aquel otoño, los habitantes de Prusia Oriental observaron la marcha de las aves. Sí, ahora os vais. ¿Y nosotros? ¿Qué será de nosotros y de nuestra tierra? Luego, en enero del 45, comenzó la ofensiva soviética. El día 17 los rusos atravesaron las líneas alemanas. Insterburg fue la primera en caer, seguida de Tilsit y Gubinen-Koch. Y Gubinen. Koch, que había sido nombrado comisario para la defensa del Reich, dio al fin permiso a la población civil para marcharse. Sin embargo, el Ejército Rojo llegó a Elbing, a orillas del Báltico. Casi simultáneamente, separando así Prusia del Reich, los prusianos orientales recurrieron a todos los medios imaginables para abandonar su asediado territorio y llegar a la orilla occidental del Vístula, que consideraban una zona segura, pero los trenes se encontraron con el avance ruso y fueron detenidos en sus vías. Los pasajeros se congelaban en medio de unas temperaturas glaciales y los muertos eran arrojados por las ventanillas. A los barcos no les fue mejor. A medida que dejaban el puerto de Pillau, a las afueras de Königsberg, eran echados a pique. Cientos de miles de refugiados marcharon en caravana por el hielo que cubrían los mares interiores del Frisches y el Kuriches Haff, en carros pesadamente cargados, y se dirigieron hacia Danzig. Los rusos les advirtieron de que el 15 de febrero dispararían contra el hielo desde sus barcos de guerra. Los proyectiles alcanzaron a personas y caballos. En los lugares donde el hielo se hizo añicos, los integrantes de la caravana tendieron puentes provisionales y perseveraron en su propósito. La noche era oscura como el pez. Solo podían oír disparos, gritos y alaridos. Cuando amaneció, constataron todo aquel horror, cadáveres de hombres y caballos amontonados, y de vez en cuando el chasis de un carro que sobresalía del hielo. Quienes lograron llegar a la estrecha franja de tierra que separara los lagos de Curlandia, Crucishaff, y del Vístula, Friedrichshafen, tuvieron la posibilidad de dirigirse al norte para embarcarse en Pillau o al sur hacia Danzig. Una familia que dejó un relato de la travesía se encaminó hacia el sur, a Stutthof, lugar donde estaba el campo de concentración tristemente famoso, situado al este de Danzig. La carretera a Danzig había sido bloqueada. Una de las caballerías se puso de parto mientras los rusos seguían bombardeando a los refugiados desde el mar. La familia tuvo la fortuna de llegar al cabo de Ela. Desde allí fueron enviados en barco a Jutlandia. No volvieron a ver Alemania hasta que fueron repatriados de Dinamarca en noviembre del 48. El 26 de enero del 45 el lazo se estrechó en torno a Königsberg. La carretera que llevaba al mar y a Pillau no tardó mucho en quedar cortada. La ciudad resistió hasta el 9 de abril. La primera noticia de la caída de Königsberg le llegó al cirujano Hans Lehndorff, cuando unos soldados rusos asaltaron su hospital y robaron los relojes a sus pacientes, golpeando a todo aquel que se interpusiera en su camino. La siguiente presa fueron las plumas estilográficas. Los enfermos y heridos fueron arrojados de sus camas, se les arrancaron las vendas de las heridas y se quemaron documentos a fin de tener luz suficiente para perpetrar los robos. Todas las provisiones del hospital fueron consumidas o desperdiciadas en cuestión de horas. Uno de los asaltantes, un tipo realmente joven, estalló de pronto en lágrimas, pues todavía no había encontrado un reloj. Levantó 3 dedos. Iba a fusilar a 3 personas si no conseguía uno enseguida, y le consiguieron un reloj de pulsera. El general Lach, aquí hay una nota, dice: Lach fue condenado a muerte in abstentia y su familia detenida.
in absentia y su familia detenida. El Gauleiter Koch huyó de Pillau tras haber arengado a la población para que se mantuviera firme. El general Lach capituló al día siguiente y enjambres de soldados atacaron a la población según salía de las madrigueras que habían sido su hogar durante el largo asedio. Los soldados golpeaban, robaban y desnudaban a la gente, y si eran mujeres, las violaban. Por todas partes podían oírse los gritos de las mujeres. «Sies dos», gritaban. «Vamos, dispara». Las enfermeras del hospital fueron violadas por niños sedientos de sangre, que no tenían más de 16 años. El piadoso Lendorf podía sentir cómo las mujeres entregaban su alma. ¿No es cada una de sus palabras una acusación contra mí? ¿No hay posibilidad de arrojarse en medio y encontrar así una muerte honorable? Algunas mujeres reían de forma histérica. Uno de los conquistadores fue Alexandre Solzhenitsyn, que escribió sobre las violaciones en un poema titulado Noches de Prusia, y dice: la hijita yace muerta sobre el colchón. ¿Cuántos se han acostado en él? Un pelotón, quizás una compañía. Una muchacha se ha vuelto mujer y una mujer se ha convertido en cadáver. Búnkeres y refugios eran calcinados, sin más, con los lanzallamas. Un gran número de habitantes de Convers se quitó la vida para eludir la indignidad de la venganza soviética. Aquella noche el cirujano echó una mirada al patio del hospital y lo vio lleno de caballos y carromatos. Podía haberse tratado de cualquier lugar del Asia profunda. Lendorf se sintió conmovido por la ayuda que le prestaron los trabajadores forzosos franceses. También ellos fueron víctimas de la rapiña del Ejército Rojo. «Adieu, doctor», «Adieu, doctor», gritó un francés mientras Lendorf lograba escapar de un soldado ruso que portaba en su fusil, furioso porque el cirujano le había apartado de su camino con un empujón, haciéndole caer de espaldas. Lendorf se quitó la bata blanca y el soldado no lo reconoció. Esta clase de episodios no facilitaban la tarea de tratar a enfermos y heridos. Los instrumentos eran hurtados de la mesa de operaciones. El personal vio un rayo de esperanza cuando recibió la visita de un comandante ruso que quería que le extirparan una verruga. Cuando el equipo del hospital se lo hubo quitado, les concedió protección durante un tiempo. Lo peor llegaría cuando los rusos encontraran alcohol. El 11 de abril localizaron la destilería Mental de Königsberg. A continuación incendiaron los sectores de la ciudad que no habían sufrido daños. La irritación del Ejército Rojo se agravó debido a la sífilis y la gonorrea. Los soldados acudían corriendo a los hospitales y exigían tratamiento a punta de fusil. Sin embargo, en sus salvajes orgías habían hecho añicos la farmacia. El propio Lendorf no pudo menos de sentir un soplo de alegría ante el mal ajeno, aunque no duró mucho. Su amiga del alma, designada simplemente con el nombre de doctora, fue arrancada por la fuerza de la mesa de operaciones y violada. Lendorf no se encontraba allí en aquel momento y al principio no se percató del cambio que ella había sufrido. La doctora se hallaba de pie junto a la mesa, vendando heridas, como siempre, pero aquellos ojos, una espina se clavó en lo que quedaba de mi alma. Poco después, acudió a verlo vestida con su ropa de deporte desgarrada. Iba buscando su Biblia. La doctora había separado algunas píldoras por si las necesitaba. El horror aún se le había atenuado y todavía tuvo que repeler otros 3 ataques. Lendorf se sintió aliviado cuando finalmente ella estalló en lágrimas. Me alegra que por fin haya cedido. La ciudad ardía. Terminada la diversión, los ciudadanos que aún permanecían en la ciudad fueron obligados a marchar hacia los campos de prisioneros. A los que eran demasiado viejos o estaban demasiado enfermos, se les ejecutaba en el acto en sus camas o en las cunetas. El 12 de abril, Lendorf fue a su vez obligado a salir a pie de la ciudad. Mientras caminaban, los rusos vitoreaban y gritaban «Hitler kaput», se acabó Hitler. La marcha se prolongó durante 25 kilómetros. Las mujeres eran sacadas de la columna a la fuerza con la ayuda de auxiliares polacos entre gritos de «Dawaj suda», «vamos aquí». Antes de dejar el hospital, Lendorf encontró a un paciente con una herida en la cabeza que había sido violada un sinnúmero de veces sin llegar siquiera a ser consciente de ello. Tuvieron que marchar hasta los campos de prisioneros, algunos de los cuales se hallaban en la propia Königsberg. Ante la promesa de recibir un trato mejor, algunos alemanes actuaron como capos, prisioneros que habían ascendido trabajosamente hasta ocupar puestos de confianza.
golpeando en nombre de sus amos soviéticos. Se decía que varios de ellos eran comunistas convencidos de que habían llegado a su momento, pero sí habían esperado convertirse en dueños de la ciudad tras el derrocamiento de los nazis. Estaban en un error. Königsberg había sido otorgado a la URSS y estaba siendo administrada como una ciudad soviética. La población alemana sería en el mejor de los casos deportada y en el peor exterminada. De los pocos edificios que se habían salvado de la incursión aérea británica de agosto del 44, o no habían sido ocupados por departamentos políticos soviéticos como la Comandatura o Mando Militar en la Zietenstrasse y el antiguo cuartel general de la Gestapo. No quedó piedra sobre piedra. En el emplazamiento de la antigua capital de los caballeros de la Orden Teutónica se construiría una ciudad soviética. Los rusos esperaban encontrar en el devastado castillo real el Salón de Ámbar. Los invasores alemanes lo habían embalado y enviado en lugar secreto de Alemania. Los rusos esperaban encontrar en el devastado castillo real el Salón de Ámbar de Sarkoye-Selo. Los invasores alemanes lo habían embalado y enviado a un lugar secreto de Alemania. Aquí hay una nota que dice: lo irónico del caso era que el salón había sido realizado para el Palacio Real de Berlín, otra víctima de la guerra, y para el primer rey de Prusia, el derrochador Federico I. Su austero hijo Federico Guillermo entregó el aposento a Pedro el Grande a cambio de un escuadrón de soldados de gran talla, un bien que valoraba más que el ámbar. Más tarde se exhibió en el castillo de Königsberg, donde Marianne Gunther lo vio el 15 de marzo del 43. Al parecer, en su celo por incendiar la ciudad, los rusos redujeron el salón a cenizas. Luego, para encubrir la destrucción gratuita provocada por sus propios hombres, acusaron a los alemanes de ocultarlo. Se calcula que el 9 de abril aún permanecían en Königsberg 110.000 alemanes. Cuando los soviéticos realizaron un censo al mes de junio, quedaban 73.000. El conde Plettenberg afirmó que los rusos habían descuartizado a miembros de las juventudes hitlerianas, atándolos a caballos por sus extremidades. Pero ante la ausencia de otros informes hay que descartar que en Königsberg se hubiese producido actos de ese tipo. No obstante, una persona valía menos que el reloj que llevaba, según sostenía un habitante de la ciudad. Hubo gente que realizó valerosos esfuerzos por preservar la vida en contra de todas las probabilidades. El profesor Wilhelm Stahlinger dirigió un hospital para alemanes en la Ziegelstrasse antes de ser deportado a Siberia. Hasta la clausura del centro en 1947 trató a 13.200 pacientes, de los que fallecieron en torno al 15%, principalmente de tifus o malaria. Otros eran atendidos en la Bergzingkeit, las Hijas de la Caridad, un edificio destruido por los bombardeos y administrado por el profesor Arthur Bottner. Sus ayudantes eran Lendorf y el higienista Hans Schubert. Ambos dejaron testimonios escritos de sus experiencias en Königsberg. El de Lendorf es probablemente el relato de sufrimiento más conmovedor que se haya escrito nunca. Los habitantes de los pueblos de Prusia Oriental no tuvieron mejor suerte que quienes vivían en las ciudades. Un testigo que logró llegar a Occidente contó la historia de una pobre muchacha de un pueblo violada por los integrantes de un escuadrón de tanquistas desde las 8 de la tarde hasta las 9 de la mañana. Un hombre fue abatido a tiros y arrojado a los cerdos como comida. Otra mujer intentó tomar el último tren que partía de Moringen, pero el convoy descarriló y los pasajeros continuaron a pie para acabar cayendo en manos de los rusos. La mujer describe cómo los soldados entraron en una granja y encontraron una cruz de hierro de segunda clase. El propietario de la condecoración y su esposa fueron sacados de la casa y ejecutados de un disparo en la nuca. La propia narradora fue violada unas 20 veces la noche de su captura, pero aún le quedaban cosas peores por sufrir. Fue sacada por 2 oficiales y 7 hombres de quienes sospechaba que habían desertado o se habían apartado temporalmente de su unidad. Los soldados la alojaron junto con otras 8 mujeres, incluida una muchacha de 14 años, en una casa del bosque, donde la violaron a lo largo de una semana. Su terrible experiencia no concluyó hasta que la GPU encontró la casa. La mujer fue trasladada entonces a Insterburg y enviada más allá de Stalingrado, al nordeste de los Urales. Estuvo en un vagón durante 3 semanas, con otras 50 mujeres. Durante todo aquel trayecto solo tomó 2 comidas calientes. Sus guardianes les daban arenques salados. Tenían tanta sed que lamían el vaho
condensado de los cristales de las ventanillas. Para cuando llegaron a su destino, 5 mujeres habían fallecido. Sufrieron tifus, disentería y erisipela facial. En agosto del 45 fue devuelta a Alemania. Christet Beckmann llegó a Mecklemburgo y a finales del 45 envió desde allí a la maestra Marianne Gutter noticias sobre el minúsculo pueblo de Gerlauken. Y dice: Hildegard Schustereit fue arrastrada fuera con las demás chicas y murió en los Urales. En el pueblo han perdido la vida casi todos. Mi prima Ingrid Iván está también muerta, así como la tía y el tío Matschul. Mi compañera de clase Lotte Jacobi y su madre, Lies Wallat y Eva Kronwall. Siegfried Schwarm ha muerto también y su madre lo enterró en la cuneta. El señor von Koss fue ejecutado. La señora von Koss regresó al pueblo y falleció de tifus. Sus hijos han sido repartidos. La pequeña Franca se ha ido con la señora Kater. Uno de los chicos está con la señora Swan y el otro con la señora Frose. Mi querida prima Erta fue violada incontables veces, lo mismo que las demás mujeres. Los rusos se portaron mal en Melburgo, pero eso no fue nada comparado con lo que hicieron en nuestro pueblo. No hay actividad en las granjas, la tierra está cubierta de cardos y zarzas. Todos tienen que trabajar en Deimemog. También Gertrude Beckmann y mi prima Erta. En cuanto a animales, solo tienen perros, gatos, ratones y ratas. No hay vacas, cerdos ni gallinas. Todos han perdido sus cosas, la última cama, la ropa, el calzado, todo. Solo les quedan los harapos que llevan sobre sus cuerpos. Pomerania. La guerra había concluido mucho antes para los Krokov en Glowitz, en la Pomerania Oriental. Los rusos entraron en marzo y anunciaron su llegada incendiando la casa señorial. En aquel momento nadie podía entender por qué tenían que destruir un edificio útil. Atribuyeron la cólera de los rusos a un retrato de un antepasado que aparecía esplendoroso con su uniforme de coronel de los húsares, lo que pudo haber llevado a los invasores a pensar en Hermann Göring. Sin embargo, era más probable que la casa solariega suscitara en los rusos un odio de clase y que estos rindieran cunetas desde los elegantes parterres, mientras aquel símbolo de la odiada Junkertum era pasto de las llamas. Los Junker no corrieron en conjunto una suerte mejor. Incluso un adversario implacable de los nazis como Eberhard von Braunschweig fue sacado de casa con su familia y fusilado. Los refugiados y los rusos habían llegado infectados de enfermedades venéreas y de otros tipos, disentería, fiebres tifoideas y tifus exantemático. Ni siquiera los animales se libraron. Las vacas sufrieron fiebre aftosa, los cerdos erisipela y los caballos muermo. No es que importara mucho. La llegada de los rusos había marcado el inicio de auténticas hecatombes en todas las granjas. Los animales fueron muertos y puestos en salazón. Nadie sabía cuándo volverían a disponer de comida. Las granjas y las casas fueron despojados de todo objeto de valor. Se dictó incluso una orden según la cual todos los instrumentos musicales debían entregarse en las estaciones ferroviarias, y allí se quedaron sufriendo las inclemencias del tiempo, hasta que los niños comenzaron a llevarse todo lo que aún funcionaba. Para protegerse de los rusos, las mujeres se cubrían de ceniza a fin de parecer viejas. Caminaban renqueantes apoyándose en muletas o se pintaban manchas rojas para simular enfermedades. En un pueblo cerca de Rheinfelden, en el oeste de Pomerania Oriental, la mujer del señor Käthe von Normann tuvo la precaución de quitarse su incisivo postizo para parecer más vieja y se vistió de campesina. Las demás mujeres adoptaron el mismo atuendo, pero era raro que funcionase. Los rusos no se mostraban de todos modos demasiado selectivos, y por edad las víctimas iban desde niñas pequeñas hasta bisabuelas. Otras mujeres optaban por retener a sus hijos consigo. Libusa von Krokov acababa de dar a luz, y el bebé que llevaba al pecho sirvió para desincentivar los ataques de los rusos. A los rusos solían encantarle los niños alemanes y los abrazaban y les daban besos y comida. Kate von Normann vio por primera vez a los rusos el 5 de marzo.
Un oficial le pidió su reloj de oro diciéndole que el suyo había quedado destrozado tras ser herido en la mano. La señora von Norman intentó asegurarse de que era cierto, pero el soldado ocultó la mano. Su siguiente necesidad fue un caballo de carreras. Sacaron fuera el caballo de la dueña y ésta comenzó a llorar. «¿Por qué llorar, mujer?», preguntó el oficial en un alemán vacilante. «Por un animal hay guerra y por gente». Poco después el caballo regresó por su propio pie tras haber derribado a su jinete ruso. Los siguientes visitantes fueron una pareja de soldados mugrientos que pedían calzado. Philip von Norman se vio obligado a entregarles el suyo. Cuando vieron a su mujer, uno de los hombres pronunció las terribles palabras: «Ven aquí, mujer». Kate von Norman no sabía qué quería y corrió a esconderse entre sollozos tras su marido. El hombre volvió a vociferarle que se acercara, pero su compañero comenzó a gritarle y ambos se marcharon. El señor von Norman tuvo que explicar a su mujer de qué se trataba. «Es posible que tenga que protegerte y me maten de un tiro». Los von Norman reunieron a la familia en una habitación y se prepararon para el asedio. Los rusos se trasladaron a la casa junto con un intérprete que les aconsejó encerrarse de noche. Aquella velada no pudieron hacer nada para impedir que los rusos robaran la vajilla de plata y se marcharan con ella pasando por encima de los niños dormidos. Su siguiente hallazgo fue el aguardiente. La madre de la señora von Neumann fue obligada a probar antes cada una de las botellas por si estaban envenenadas. Ella le respondió con unas pocas frases pronunciadas en un polaco deficiente que no produjo ningún efecto en los rusos. Los soldados bebieron 3 de las 4 botellas y cayeron dormidos. Los Norman podían escuchar aliviados sus ronquidos. La madre de Kate había preparado realmente un veneno, pero para su propia familia. Philip von Norman se negó a dar su aprobación al suicidio. Sigue siendo un pecado y aunque podamos justificarlo para nosotros, los 3 niños tienen derecho a vivir. No podemos justificarlo ante Dios. La aurora tardó una eternidad en llegar. Mientras el señor von Norman salía al patio, su mujer fue a la cocina, donde encontró a unas mujeres soldados rusas con el pelo revuelto que se estaban lavando. Los inquilinos habían dado con una reserva de unos 3.000 huevos destinados al hospital militar. Los baños ofrecían un aspecto imposible de olvidar. Los rusos eran cada vez más audaces en sus demandas. Philip perdió su reloj de pulsera, su alianza y su sello. Luego fue sometido a interrogatorio. Aunque no había sido miembro del partido nazi, los trabajadores polacos de la finca sí lo confirmaron. Su cartilla militar bastó para condenarlo. Fue sacado de la casa tras abrazar a su mujer y a sus hijos. Que Dios te proteja. El mes de mayo murió de disentería en Chievius, en un campo de prisioneros ruso. Luego le llegó el turno a Kate von Norman. Le dijeron que fuera con los soldados. La señora von Norman mandó buscar a un trabajador que pudiera traducir sus palabras. Dijo que solo iría con sus hijos. De lo contrario, podían fusilar a los 4 en el acto. Los rusos se lo pensaron mejor. Ella y su familia tenían 5 minutos para hacer las maletas y salir de la casa. Poco después, Kate von Norman vio llegar al general ruso. Mientras las mujeres de la finca se marchaban en masa para hallar un refugio, los rusos volvieron en busca de armas y relojes. Vieron a la señora Westphal e intentaron sacarla de su casa. Su hijo de 10 años la defendió con un hacha hasta que finalmente los rusos desistieron y se limitaron a robarle un puchero de manteca. Las mujeres se dirigieron hacia un refugio relativamente seguro en los bosques a pesar de que el tiempo era gélido y nevaba. Al final encontraron alojamiento en una de las muchas granjas abandonadas por los alemanes que huían al otro lado del Oder. De los pueblos vecinos les llegaban noticias que empezaban a ser habituales. Una mujer había sido violada 20 veces y no era la única. La señora von Norman observaba a su hijo. No llora, pero mientras viva no olvidaré nunca la mirada de indescriptible sufrimiento en los ojos de mi pequeño de 10 años. El 12 de marzo, Kate von Norman oyó rumores de que unidades polacas habían ocupado algunos pueblos de la región y extrajo una conclusión equivocada. Pensó que querrían ver las granjas funcionando de nuevo bajo sus hacendosos dueños alemanes. Al igual que los demás, no imaginaba que su tierra había sido prometida ya a los polacos. El 30 de marzo, el primer ejército polaco del general Berling hizo su bandera en el ayuntamiento de Danzig. Los combates habían concluido y la gente iba saliendo poco a poco de los sótanos donde había vivido durante el bombardeo de la artillería rusa. Los aliados occidentales fueron informados del nombramiento de una vojevoda
o gobernador provincial. Los norteamericanos no se percataron hasta más tarde de que todo aquello formaba parte de una política de hechos consumado y que Danzig iba a ser incorporada a un estado polaco desplazado hacia el oeste para permitir a los soviéticos permanecer en el mismo territorio sobre el que habían negociado con Ribbentrop en 1939. Los soviéticos estimaron en 39.000 los cadáveres que yacían en la ciudad. Habían capturado a 100.000 soldados alemanes. Otros resistían en el extremo de la península de Ela, donde el general von Saugen estaba realizando una notable tarea para transportar a ciudadanos y tropas a Schleswig-Holstein. Así fue como 1.200.000 personas escaparon del Ejército Rojo, antes de que Saugen capitulara el 9 de mayo. No todos sobrevivieron al traslado en barco. 2 de las 4 gabarras con prisioneros del campo de concentración de Stuttgart, en la desembocadura del Vístula, no lograron salir. Una fue hundida por los SS, la otra fue bombardeada por la RAF, la aviación británica. Las 2 que arribaron a Neustadt, al norte de Lübeck, fueron incendiadas por los SS y miembros de la Marina. Los rusos no se preocuparon en realidad de Stuttgart hasta el 9 de mayo, más de un mes después de la caída de Danzig. Stutthof era solo uno de los 2.000 cuerpos de concentración de muy diversas dimensiones, liderados por los aliados entre el otoño del 44 y finales de la primavera del 45. La mayoría de los prisioneros de Stuttgart eran mujeres, casi todas judías. Alrededor de 3.000 fueron fusiladas o arrojadas en enero a las aguas heladas del Golfo. También se evacuaron los prisioneros de Alemania. Daba la impresión de que, una vez más, los nazis no querían que el mundo conociera los crímenes que habían estado perpetrando. En noviembre vaciaron las prisiones de la orilla izquierda del Rin. Un mes más tarde desalojaron las mazmorras de Königsberg. Los internos fueron trasladados a instituciones penales de Alemania Central. Se clasificó a los presos en 3 grupos: los que podían ser liberados, los capacitados para su envío a formaciones del ejército y los que no iban a quedar libres bajo ninguna circunstancia. Este último grupo estaba formado en gran parte por tipos raciales que eran anatema para los nazis, judíos y semijudíos, en su mayoría, pero también gitanos, polacos y checos. En esta categoría se incluía asimismo a los criminales de la peor calaña, asesinos y psicópatas. En caso de necesidad podían ser fusilados. Las marchas se efectuaron durante un invierno ferozmente frío y muchos perdieron la vida. No obstante, la tasa de muertos no fue tan elevada como en otros traslados a pie efectuados tras el fin del exterminio y el cierre de los campos de concentración. Se ha calculado que hubo 52 de esas marchas de la muerte. En ellas se vieron implicadas 69.000 personas, de las que pereció el 59%. Las prisioneras resultaron ser más frágiles y muchas fueron violadas por los soldados alemanes en retirada o capturadas y muertas por el Ejército Rojo. Los guardianes de las prisiones que acompañaban las marchas no eran tan brutales como los de los campos de concentración y 1/3 de los convictos logró escapar. La vigilancia fue más rigurosa en el caso de los NN o presos en misiones, Nacht und Nebel, noche y niebla. Personas secuestradas y nunca sometidas a un juicio formal. En el mejor de los casos debían ser trasladados a un campo de concentración y en el peor fusilados. En Danzig se volvió a abrir la veda para los soldados rusos, que violaron, asesinaron y saquearon. Se violó a mujeres de entre 12 y 75 años. Los chicos que intentaban rescatar a sus madres eran abatidos a tiros sin piedad. Los rusos profanaron la antigua catedral de Oliva y violaron a las hijas de la caridad. Más tarde incendiaron el edificio. De los hospitales, enfermeras y médicas sufrieron las mismas atrocidades a manos de los soldados que se bebían el alcohol quirúrgico. Se violaba a las enfermeras en las salas de operaciones sobre los cuerpos de pacientes inconscientes y también a las mujeres ingresadas en la sección de maternidad. Los médicos que intentaban impedir aquellos actos eran fusilados sin más contemplaciones. El comportamiento de los polacos era tan brutal como el de los rusos. En consecuencia, muchos habitantes de Danzig se quitaron la vida. Los hombres fueron conducidos a centros de reunión, apaleados y arrojados al campo de concentración de Mazkau, desde donde se enviaban diariamente a Rusia contingentes de entre 800 y 1.000 personas. La escena es conocida por la novela El tambor de hojalata, de Günter Grass, publicada en 1959. Grass era natural de Danzig y aunque en el momento de la caída de la ciudad servía en la Waffen-SS,
Habla del asunto con autoridad. Cuando los rusos irrumpieron en la tienda de ultramarinos de su supuesto padre, violaron a la viuda Gref mientras jugaban con el pequeño Kurt. Los violadores y los amantes de los niños constituyen dos tópicos de la invasión. No todos los soldados del Ejército Rojo se mostraron benévolos con los niños, ni mucho menos, como tampoco todos fueron unos violadores. Es sabido que el padre de Oscar Mazerat, el protagonista de la novela, se traga su insignia de miembro del partido nazi para ocultarla y muere ahogado en el intento, en una vigorosa metáfora de Alemania en la hora de su derrota. Grass volvió sobre el tema en su novela A paso de cangrejo, publicada en 2002, en la que trata del hundimiento del Wilhelm Gustloff a finales de enero del 45. El barco estaba siendo utilizado para evacuar a la población alemana. Unas 9.000 personas, la mayoría niños, murieron en las gélidas aguas. Fue la peor tragedia marítima de todos los tiempos. Silesia. Durante su avance en territorio de la Silesia alemana, el Ejército Rojo liberó los campos de concentración de Auschwitz. La visión a la que se enfrentaron los soldados exacerbó sin duda su determinación en el trato dado a los alemanes. Los rusos llegaron pisando los talones a los SS en retirada, que se habían afanado en destruir las pruebas de lo sucedido allí. También habían sido destruidos 29 de los 35 almacenes, aunque en los 6 restantes había pruebas más que suficientes para condenarlos. 368.280 trajes de hombres, 836.255 abrigos y vestidos de mujer y 5.525 pares de zapatos femeninos. En la curtiduría encontraron 7 toneladas de pelo humano. 7.000 internos habían sobrevivido para darles la bienvenida. Sus lugares fueron ocupados por prisioneros de guerra alemanes y civiles silesios. Las demás víctimas del terror nazi habían sido obligadas a marchar a toda prisa hacia el Reich, a los campos de carácter más político en territorio de Alemania y Austria. Mauthausen, que no había sido anteriormente un campo de concentración para judíos, pasó a serlo de repente. Sachsenhausen, Ravensbrück y Buchenwald se transformaron de manera similar. Belsen se llenó hasta los topes, abarrotado de prisioneros judíos, muchos de ellos con tifus. Otros campos repoblados de ese modo fueron Dora Mittelbau, Gross-Rosen y Flossenburg. Miles de presos murieron en el trayecto. Los rusos llegaron a la antigua frontera de Silesia en la temprana fecha del 19 de enero del 45. El Gauleiter había proclamado: no cruzarán la frontera Silesia. Al día siguiente autorizó la salida de 700.000 habitantes de Breslau, la mayoría mujeres y niños, que partieron con destino a Alemania con temperaturas de 20 grados bajo cero. Algunos llegaron a Dresde y estaban acampados en sus calles cuando los angloamericanos destruyeron la ciudad. Otros fueron a Berlín, donde murieron calcinados durante las grandes incursiones aéreas de febrero. Breslau, la capital de la Baja Silesia, fue cercada el 16 de febrero y capituló finalmente el 6 de mayo. El día anterior, el mariscal de campo Ferdinand Schörner, el último favorito de Hitler, sacó sus tropas dejando al comandante de la guarnición, el general Niehoff, para que acudiera a Villa Colonia a firmar la capitulación. Los soldados de Niehoff fueron trasladados cautivos al este. La ciudad había sido una de las Kessel de Hitler, las fortalezas que debían ser defendidas hasta la última gota de sangre alemana. Había sufrido horriblemente, al igual que sus habitantes, quienes en aquel momento colgaron banderas blancas de las ventanas y se prepararon para soportar una dura prueba. Quienes escaparon de Breslau cruzaron el río Neisse en Corlitz. Las condiciones eran allí tan malas que la localidad ha sido calificada como la peor ciudad de Alemania en aquella época. En un incidente atroz, 30 mujeres fueron llevadas a un establo y violadas. Una de ellas se negó y fue asesinada de un disparo. Aquella atrocidad llegó a los oídos del comandante soviético local, quien acto seguido acudió al establo y fusiló a 4 de sus hombres. En otro incidente, 8 soldados rusos murieron tras haber bebido alcohol metílico. 40 más quedaron ciegos. Aparte de ir a la caza de mujeres para violarlas, los rusos estaban ansiosos por liquidar a los principales nazis de Breslau. El 7 de mayo el Ejército Rojo comenzó a provocar deliberadamente incendios entre las ruinas. Lo que quedaba de la ciudad fue sometido a saqueo. La biblioteca de la universidad, la Leopoldina, para la que Brahms creó su famosa obertura del Festival Académico, fue pasto de las llamas el 10 de mayo. El día 15 le llegó el turno al Museo de la Ciudad. Aquel mismo día, las Torres Gemelas, Santa María Magdalena, una de las grandes iglesias góticas de la ciudad, construidas de ladrillo, volaron por los aires.
Unidades rivales luchaban por los restos de provisiones dejados por los alemanes. La idea de que Breslau había sido completamente destruida durante el asedio fue una ficción de la posguerra. La ocupación se atuvo al modelo habitual de las tres oleadas. En primer lugar, el bombardeo y la llegada de los ejércitos. Estos fueron sustituidos por la segunda fuerza, que tomó posesión del territorio y de todo lo que en él había, incluidas las mujeres. Al final aparecieron los polacos. El último fragmento de Silesia arrebatado a los alemanes fue el condado de Glatz y los Montes Gigantes, que no cayeron en manos del Ejército Rojo hasta después del alto el fuego por el que sus pintorescos pueblos y la ciudad de Glatz se libraron de la destrucción. Una vez calmadas la furia y la lujuria iniciales, los ejércitos soviéticos se dedicaron al desmontaje. El 1 de julio desmantelaron la central eléctrica de Krafton. Le siguieron las principales fábricas y tras ellas las farolas de las calles, los tendidos eléctricos y los trenes de carga. La soldadesca siguió robando relojes de pulsera, marcos de ventana, carretillas y bicicletas. También se llevaban todos los pianos que podían encontrar. En la ciudad de Steinau, en la Baja Silesia, una madre de 2 hijos pequeños describió con franqueza la prueba que hubo de soportar a manos del Ejército Rojo. Un joven ruso vino a por mí, pistola en mano. Debo admitir que estaba tan asustada, y no solo por la pistola, que no pude retener la orina. Eso no le molestó lo más mínimo. Una se acostumbraba bastante pronto y constata que no vale la pena luchar. Más tarde, acompañada de su hermana, que se hallaba en avanzado estado de gestación, acudió a ver a un médico ruso, creyendo que sería un hombre civilizado. Ambas fueron violadas por el médico y por un teniente a pesar de que ella misma estaba menstruando. Tampoco esto lo disuadió. Los soldados violaban a todas las mujeres que encontraban. Una niña de 12 años se quejó del terrible desgarro que le habían provocado. En otra ocasión, en que todos los supervivientes de Steinau se habían refugiado en un sótano y las mujeres fueron amenazadas con ser sometidas a una violación en grupo, aquella misma madre dio a sus hijas café mezclado con veneno. Pero la dosis no fue bastante fuerte para causarles daño. La mujer pensó que actuaba correctamente. Solo puedo asegurar a la gente que una madre nunca se siente tan santa como en un momento así. Cuando, según sus temores, iba a ser violada por todo un pelotón, recordó la palabra rusa que significa niño. El grupo de violadores se puso en pie y la condujo fuera del cuarto ante la mirada de las que esperaban su turno. La mujer de Steinau repitió la historia, contada a menudo, de que los rusos trataban a los pequeños con amabilidad. Había visto cómo un tanque llegaba hasta la altura de un niño en medio de una carretera y el conductor saltaba fuera del blindado, recogía al chico y lo depositaba en la acera. La paz llegó a Europa 2 días después de que los rusos tomaran Breslau. Los habitantes de la ciudad apenas se enteraron de la noticia. Los ciudadanos alemanes que quedaban se hallaban muy lejos de la línea del frente. Su destino estaba ya casi decidido, a menos que los aliados occidentales consiguieran sacar un conejo de la chistera en la conferencia de paz. La segunda ciudad de Prusia correspondería a Polonia, y ellos serían trasladados al oeste. Brandeburgo. De camino a la capital alemana, el Ejército Rojo se encontró con la muerte en todas sus variantes. En la cárcel de Sonnenburg, la Sone, como la llamaban los internos, descubrieron que 800 presos, en su mayoría extranjeros, habían sido masacrados en una fecha tan reciente como el 30 de enero del 45. Sus carceleros consideraron que no merecía la pena repatriarlos al otro lado del Oder. El 20 de abril, fecha del cumpleaños de Hitler, fueron ejecutados los últimos prisioneros en Brandeburgo-Gorden. Los rusos liberaron la prisión una semana después, acompañados por soldados polacos al azar. Les llevó a toparse con el campo de concentración de Sachsenhausen, según marchaban para sitiar Berlín. El campo se hallaba en Oranienburg y la caída de este antiguo municipio real hizo comprender claramente a Hitler que sus días estaban contados. De los 50.000 prisioneros que habían llegado a albergar Sachsenhausen, solo quedaban 5.000. El resto había sido sacado de allí en las marchas de la muerte. Como en la mayoría de los campos de concentración, cierto número de presos de Sachsenhausen habían sido trasladados a otros campos de menores dimensiones, en este caso a los de Lieberos y Schwarzheide, en la marca de Brandeburgo. Ese había sido el destino de muchos judíos trasladados a Sachsenhausen desde Eslovaquia y Auschwitz. A medida que los rusos se acercaban a la marca, se obligó a los presos a emprender la marcha desde los campos hacia la costa. Muchos fueron golpeados hasta morir o ejecutados en el camino. Los administradores del campo, incluido el tristemente famoso Obersturmführer Hoss, huyeron también de su cuartel general de Ravensbrück para refugiarse en la relativa seguridad de Flensburg al amparo del subjefe Himmler.
Este aconsejó a Hoss que salvara el pellejo, pasando a Dinamarca. Hoss recibió documentación falsa a nombre de Franz Lang, marinero de primera, pero fue capturado y ahorcado por sus actos. A mediados de mayo, la autora y periodista Margaret Bovary consiguió llegar por fin a su casa de campo de Teupitz, en el bosque del Esprit. Ella y la señora Becker emprendieron un viaje espeluznante en bicicleta, eludiendo, unas veces con suerte y otras no tanto, a los soldados soviéticos que deseaban apropiarse de sus valiosos vehículos. Les pareció de mal agüero que los nombres de las localidades aparecieran tachados y escritos de nuevo con caracteres cirílicos, pues lo consideraron un signo de que en Alemania Oriental iba a ser incorporada al Imperio Soviético. El lugar daba la sensación de estar muerto, a pesar de que, por fuera, la mayoría de las casas parecían no haber sufrido daño. En la plaza yacían unos pocos cadáveres uniformados, rígidos como muñecos gigantes. La casa, tras la cual amarrábamos la barca en nuestros viajes a la pequeña ciudad, estaba completamente destrozada, lo mismo que la propiedad vecina. En Kolharden, nuestra península, hablé solo con un hombre que me dijo: mi hijo ha muerto y mi mujer está en el hospital. En mi casa encontré la habitual escena de destrucción. Todo estaba hecho añicos, roto y desvalijado, y las 3 barcas habían desaparecido. Se habían llevado toda la ropa, al igual que los comestibles, hasta el último grano de sal. Afanados, por supuesto, por nuestros queridos compatriotas. Mis carpetas de archivo estaban esparcidas por todas partes. Habían derramado la pintura destinada a pintar la casa y todo estaba embadurnado con ella. En los parterres de flores habían pastado vacas y caballos, y por primera vez encontramos trazas de estiércol auténtico. El castillo había sufrido los peores efectos de la destrucción. Los señores habían huido o les daban por muertos, y los rusos habían convertido el edificio en hospital, a pesar de lo cual pasaban la noche vociferando, armando gresca y haciendo sonar el gramófono. Las 2 mujeres regresaron a Berlín. La señora Becker, de normal una mujer resistente, estalló en lágrimas. Al ver a civiles alemanes conducidos al cautiverio, quienes se quedaban rezagados o daban traspiés eran golpeados con látigos. Ruth Friedrich y su amigo Frank, médico de profesión, emprendieron viaje a Brandenburgo en busca de comida. Durante el trayecto hicieron un alto en una posada rural. Al final salió una mujer que se cubría la cabeza hasta la frente con un pañuelo, el recurso habitual para ocultar su edad a los violadores. Pudieron ver algo de paja sucia esparcida por el suelo, pero nada más. Preguntaron a la campesina si tenía comida y ella le respondió que se la habían robado toda. ¿Rusos o alemanes?, inquirió Frank. Ladrones, afirmó la mujer sin inmutarse. Los 2 amigos se encontraron con una caravana que marchaba por la carretera. Aquellos desgraciados tenían entre 12 y 30 años. Uno de los niños dijo a Ruth Friedrich: «Vamos a morir todos». «¿Por qué no? La muerte no es lo peor». La liberación que llegó del oeste. Renania. Aquí está en Alemania. Renania. Renania fue la primera región de Alemania liberada desde el oeste, y Aquisgrán la primera ciudad. El lugar donde fue coronado, Carlomagno, había sido vapuleado despiadadamente por los bombarderos angloamericanos hasta el punto de que era poco lo que quedaba de él. De las 15.000 viviendas de la ciudad solo estaba más o menos intacta una quinta parte. La administración establecida por los norteamericanos calculó que podía hacer habitables las propiedades dañadas en el plazo de un año, pero la reconstrucción de la ciudad requeriría 2 décadas. Uno de los primeros norteamericanos que entró en Aquisgrán fue Saul Padower, que trabajaba entonces para la División de Guerra Psicológica. Saul seguía las tropas y entrevistaba a los alemanes para recopilar un informe sobre su afiliación al nazismo. Sus memorias sobre la campaña nos ofrecen una multiplicidad de instantáneas, pero muchas de ellas están teñidas por la propaganda antialemana que iba tramando a medida que avanzaba en su trabajo. En Jülich encontró a 2 flamencos que habían vivido a sus anchas en un refugio antiaéreo. Creían ser los únicos civiles que quedaban en la ciudad destruida por los bombardeos, y habían acumulado enormes reservas de champán y coñac, latas de comida, huevos y pollo. En sus momentos soporíferos leían libros de viajes o novelas románticas. Padover estaba sumamente interesado en registrar la turbia moral de los supervivientes alemanes.
Wiesbaden se hallaba abarrotada de civiles alemanes, la mayoría de los cuales iban vestidos con ropas vistosas. Abundaban las chicas guapas que nos dedicaban sonrisas generosas e incitantes. Los estadounidenses habían entrado en la ciudad balneario el 28 de marzo del 45 y sus defensores habían arrojado prudentemente las armas a cualquier superficie de agua que pudieran encontrar. Los soldados cercaron el centro de la ciudad con alambre de espino y se asentaron en el Hotel Rose. La desnazificación comenzó el 10 de abril, día en que se pidió a todos los PG y hombres de las SA que se presentaran ante las autoridades estadounidenses. Missy Vasilchikov logró que le asignaran a un convoy de niños procedentes de Bremen que regresaban a casa. Habían sido enviados a Austria tras la destrucción de la ciudad por los bombardeos. Era la primera vez que Missy, nacida en Rusia, veía su patria de adopción después de un año. El tren atravesó Múnich en medio de la noche. Todo lo que quedaba de la estación era un enorme esqueleto de hierro. La joven tuvo una visión fugaz de Nuremberg, Bamberga y Würzburg. Presentaban un aspecto muy similar. Ruinas. Después de tomar un tren en Fulda, llegó finalmente a Hanau, Frankfurt y Heisenheim, consiguiendo que los maquinistas la llevaran gratis. Intentaba reunirse con los Metternich en su casa destruida por las bombas en medio de los viñedos del castillo de Hochanigsberg en el Rheingau. Su hermana, Tatiana, estaba casada con el príncipe Paul von Metternich. Me costó bastante tiempo llegar al arruinado castillo, que ofrecía también una perspectiva lamentable. Lo único que queda en pie es una de las torres de acceso. Los estadounidenses se habían trasladado a la vecina hacienda de Mumm. Su comportamiento dejaba mucho que desear. Arrojaba por las ventanas los muebles y la porcelana y regalaban a las Fräulein los vestidos del guardarropa. Brand von Boom acababa de ser liberado de un campo de prisioneros de guerra situado cerca de Reims. Había sido arrestado en la empresa champañera de la que se había hecho cargo en 1940 tras el avance alemán. La firma había sido confiscada ya en 1914 por el Estado francés como un bien de enemigo. Von Boom ocupaba otra vivienda, pues su casa había sido declarada de acceso prohibido. No había mucho que comer, pero el vino era como consuelo. El mayordomo sirvió a Missy vinos exquisitos, susurrándole al oído cada una de las distintas cosechas. Elena Scriabina era otra rusa, aunque no de tanta alcurnia como Missy. Estaba emparentada con el compositor Scriabin. En Rusia los nazis la habían obligado a ingresar en el servicio de trabajo y la habían enviado como obrera a una fábrica de Bendorf, en las afueras de Coblenza, donde al parecer recibió un buen trato. Cuando los estadounidenses llegaron en abril, las muchachas rusas temieron lo peor. Los soldados aporreaban las puertas. Cuando sus llamadas no tenían éxito, intentaban atraer a las mujeres apartándolas de sus amigos y las desvalijaban de sus exiguas pertenencias. Como ocurría con los rusos en la otra parte del país, el alcohol solía incrementar el peligro. Los americanos encontraron abundantes reservas de vino del Rin que llevaban años guardadas en la bodega. Agarraban unas curdas espantosas. Más tarde, Elena confirmó que los norteamericanos habían vaciado a su paso todas las bodegas. Antes de marcharse, un amable doctor estadounidense llevó a las rusas un pan como algodón, que para su evidente sorpresa resultó ser perfectamente comestible. Coblenza y sus alrededores habían sido escogidos por varias naciones antes de que la zona acabara siendo francesa. Primero llegaron los rusos desde el campo de concentración de la localidad e intentaron estrangular al gerente de la fábrica. Hicieron trizas todo lo que se hallaron a su paso. En junio la zona fue ocupada por tropas belgas. El 2 de julio unos desazonados alemanes declararon con horror que iban a ser ocupados por los franceses. Karl Zumayer era renano de nacimiento. Tras huir de Alemania después de que los nazis quemaran sus libros, había adquirido la ciudadanía estadounidense en 1939. La visión de las cuatro paredes desnudas y quemadas. Aquí hay una nota, dice: Maguncia fue bombardeada durante la guerra en una fecha temprana y la hierba crecía ya entre las ruinas. Entonces la visión de las cuatro paredes desnudas y quemadas de la casa de sus padres en la ciudad catedralicia de Maguncia le hizo comprender el grado de destrucción y tomar conciencia de la enormidad de la tarea que quedaba por hacer. Alemania seguía ofreciendo un cúmulo de contrastes. Desde la visión de la casa de los tejones,
Aquí hay otra nota, dice, Zuckmayer llamaba a sus padres los tejones. Destruida hasta el salón completamente intacto de la granja de Weissmull, desde Heidelberg hasta el Teatro Alemán, desde el parque urbano de Schönenberg hasta la Rimmerhasse, desde la primera noche en Zúrich hasta los festejos matinales en Viena, desde las atrocidades y obscenidades de nuestros intelectuales, etc. ¿Cómo puede un corazón soportar todo esto? Aquel invierno, Zuckmayer prestó oídos al alma alemana entre las ruinas, fue a Frankfurt del Meno y contempló los restos de la Ronenberg, el centro medieval de la ciudad. Una mujer lo descubrió observando boquiabierto a causa del asombro la amplitud del daño y le dijo en un dialecto que conocía de su niñez: sí, eso es justamente lo que queríamos y eso es lo que hemos conseguido. Karl-Heinz Bohrer tenía 10 años cuando las tropas estadounidenses llegaron al pueblo, donde vivía en la casa de vacaciones de sus abuelos cerca del puente de Remagen. La Wehrmacht no había conseguido volarlo, como es bien sabido, y los americanos lograron establecer una impresionante cabeza de puente en la orilla este del Rin antes de que aquella estructura se viniera abajo. A los chicos alemanes les habían enseñado que los americanos eran unos cobardes que guerreaban arrojando bombas. Karl-Heinz había visto sobre la nieve el cuerpo de un aviador negro con el vientre abierto. Los estadounidenses lo tuvieron prisionero brevemente por cubrirse con un casco de acero para llevar un poco de leche al otro lado de un prado peligroso. El pueblo fue sometido a registro en busca de armas. Entre tanto, los ancianos y los muchachos fueron alineados contra un muro con las manos en alto. Karl-Heinz no consideró aquella experiencia aterradora, sino más bien excitante. El primer indicio de la llegada de la paz fue el silencio. La guerra se había ido a otra parte, más allá del Rin, hacia el centro de Alemania. Donde se encontraba él, había concluido.